Hola mis amados hermanos, muy buenas tardes. Quiero invitarles a que abran la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanza, jueves de enseñanza. Voy a dar lectura a esta palabra. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amada iglesia, ¿por qué le llamamos a Dios Señor y no hacemos lo que Él nos manda? ¿Cuántos cristianos frustrados, enojados con Dios, renegando de Dios, se atreven a reclamarle a Dios? ¿Por qué, hermano? Si la palabra dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Saben cuál es el gran problema de muchos cristianos? Que no hemos entendido cuál es nuestro lugar en el reino de Dios. Muchos nos sentimos señores. Yo mando, yo digo, yo hago, yo dispongo, yo pienso, yo creo. Hermano, creo que no has entendido tu lugar en el reino. ¿Cuál es el lugar que nosotros tenemos en el reino de Dios? ¿Sabes cuál es la figura del reino? La iglesia. Dios levantó una iglesia y te puso ahí a ti. ¿Con qué propósito? ¿Para que hagas lo que tú quieras? ¿Para que hagas lo que tú piensas? ¿Lo que se te antoje hacer? Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo te digo? Y entonces encontramos que el gran problema es que no hemos entendido, y lo reitero por segunda vez, no hemos entendido el lugar que tenemos en el reino de Dios. Y vamos a entenderlo a través de esta palabra que vamos a desarrollar. Amén. Así es que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios esa unción fresca para que nuestras mentes puedan recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos, creyendo que tú eres un Dios todopoderoso. En esta tarde que vamos a recibir enseñanza de tu palabra, pedimos la unción, Señor, necesaria, porque dice tu palabra que la unción nos va a enseñar todas las cosas. Nos despojamos de todo peso, de todo pecado que está asediando nuestro caminar en Cristo Jesús. Y pedimos gracias, Señor, para que podamos entender cuál es nuestro lugar en tu reino. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Entonces, iglesia, vamos a partir de la escritura que está, amados hermanos, en Juan 15. Juan 15 y versículo número 16. Juan 15, 16. Y el Señor no es la primera vez que te dice esto. ¿Cuántas veces lo hemos oído, pero no lo hemos entendido? ¿Cuántas veces lo has oído, pero no hemos actuado espiritualmente? Fíjate cómo dice este texto, Juan 15, 16. Y muy claro, hermano, cuando lees la palabra, tú entiendes lo que Dios te está diciendo. No me elegisteis vosotros a mí. Dios te está diciendo, tú no me elegiste a mí, hijo, hija, familia, pueblo, iglesia. Tú no me elegiste a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, el Señor, os elegí a vosotros y os he puesto, ¿dónde te puso? En una iglesia, en su reino. Amén. Dice, te he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él os lo dé. Aquí podemos entender quién es el que da las cosas. El que da las cosas es el Padre. Tú las pides en el nombre de Jesús. Pero vámonos por partes. ¿Sabes cómo se llama esta enseñanza? No me elegisteis. Debe de quedar bien claro, hermano, que Dios tiene un gran propósito para tu vida. Entonces el título de esta enseñanza es No me elegisteis. Juan 15, 16. Ahí tienes ya la segunda diapositiva donde te está apareciendo el texto. Vamos a volverlo a leer. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Queda muy claro que tú no elegiste a Dios? Sino que yo, Cristo, os elegí a vosotros. Cristo te eligió a ti para que fueras cristiano, para que formaras parte de una iglesia. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fíjate todo lo que habla la palabra de Dios. Tienes que dar fruto, pero ese fruto tiene que permanecer. Amén. Y dice, y entonces viene una conclusión. Para que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, Él os lo dé. A ver, vamos a preguntarnos, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Que mi hijo cambie, que mi esposo cambie, que mi familia venga a Cristo. No sé cuántas cosas tú le estás pidiendo a Dios. ¿Y por qué se tardan tanto estas respuestas? Si aquí dice el Señor, todo lo que tú pidas en mi nombre, Él os lo dé. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a entender 3 cosas que nos está hablando esta palabra. Número 1, ¿quién te eligió? Aquí tienes que ubicarte. ¿Quién te eligió? Tú no lo elegiste. Si tú eres cristiano y formas parte de una iglesia, ya te lo dije, el gran problema de muchos cristianos es que se sienten señores, se sienten dueños. Mira, muchos reciben el sueldo y dicen, mi sueldo.
No es tu sueldo. Es el sueldo que Dios te dio. Fíjate qué diferente se aprecia de esta manera. ¿Has oído a hombres que dicen, es que me quemé las pestañas? Eso se le llama esfuerzo propio. Hermano, número 1, ¿quién te eligió? Siempre debes de tenerlo en tu mente, en tu corazón. ¿Quién te eligió? ¿Sabes que entre mucha gente del mundo te eligió a ti? Él pensó en ti. Por eso es que tú conoces las cosas del reino. Número 2, tenemos que entender para qué te eligió. Ya te dijimos, número 1, ¿quién te eligió? Número 2, ¿para qué te eligió? Para que tú sepas cómo debes de vivir, cómo actuar. Y número 3, la bendición que viene cuando tú has entendido por qué te eligió y para qué te eligió. 3 cosas que este texto te está dando. ¿Quién te eligió? Cristo. ¿Para qué te eligió? Para que des fruto. Ahorita vamos a desarrollar esas partes. Y número 3, la bendición que hay cuando tú estás dando fruto. Mira bien, tienes que entender bien. Si tú no estás dando el fruto que Cristo espera de ti, por eso tus oraciones no son contestadas. Se tardan. Y entonces vienen pensamientos y dices, a mí Dios no me oye y ya no sé cómo pedir y ya no sé cómo. Mira, Dios no tiene la culpa. Es que no hemos entendido quién te eligió, para qué te eligió y la bendición que hay al estar dando fruto. Entonces, tenemos que entender perfectamente esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjate bien, la número 4. Y vamos a ver qué dice, qué es elegir. Porque tienes que entender lo que es elegir. ¿Por qué te eligió? ¿Quién te eligió? ¿Sabes que elegir quiere decir ser escogido? ¿Sí? Mira, yo aquí tengo varias tarjetas. Te voy a poner unas cuantas. 1, 2, 3, 4, 5. Hay muchas. Pero yo voy a elegir. Voy a tomar esta. Voy a tomar esta de acá. Voy a tomar esta. Eso es elegir. Ser escogido o preferido de Dios para un fin. Cuando tú entiendes esto, ¿por qué fuiste elegido? Hermano, cambia tu pensamiento. Te lo voy a decir en estas palabras y no te sientas mal. Dios no te eligió para que vayas a la iglesia y calientes un lugar. Perdóname. Pero Dios no te eligió solo para que vayas a la iglesia, te sientes, escuches, te salgas y vivas igual o peor que el día anterior. ¿Qué es elegir? Es ser escogido. ¿Sabes que Dios te escogió de entre mucha gente? Muchísima gente. Porque hay gente que no es cristiana. Porque hay gente que no acepta el evangelio. Vamos a pensarlo así, porque no fueron elegidos por Dios. Alguien estuvo orando por ti para que llegaras a ser cristiano. Hermano, elegir es ser escogido o preferido de Dios para un fin.
Tenemos que entender qué es elegir. Y vamos a ver algunas porciones que te van a ayudar a entender esto. Vamos a ver Santiago. Santiago capítulo 2 y versículo número 5. Santiago 2, 5. Fíjate bien, con esto tienes que entender lo que es elegir. ¿Por qué te eligió Dios? Santiago 2, 5. Hermanos míos amados. Eres amado por Dios, hermano. Dios te ama. Y dice, oíd, pongamos atención, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ve entendiendo por qué fuiste elegido. ¿Sabes que te eligió de entre muchos pobres? Vamos a entender lo que quiere decir pobres. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para que qué? Para que sean ricos. ¿En qué? Hermano, ve entendiendo la palabra, toma nota, escribe Santiago 2:5. Ah, Dios me eligió para que yo sea rico en fe y para que sea heredero. Dios quiere que yo herede, no quiere que pierda la herencia del reino que ha prometido a los que le aman. Fíjate que te eligió, entre otras cosas, para que lo ames. Jesús, en el Evangelio de Juan, le predicó a mucha gente, pero Jesús tenía compasión de ellos. Yo te voy a pedir que leas Juan 5 y Juan 6. ¿Y sabes por qué le seguía esta gente a Jesús? No le amaban, solo lo seguían porque les daba de comer, pero no lo amaban. Hermano, iglesia, tenemos que entender por qué fuimos elegidos. Ve viendo que Santiago te está diciendo ya muchas cosas. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? La palabra pobres en la Biblia se refiere a los humildes, para que sean ricos en fe. Dios quiere que desarrolles fe en Él. Él te puso una medida de fe, pero Él quiere que seas rico en fe. Y heredero, que heredes el reino que ha prometido a los que le aman. Ve viendo cómo cuando metemos la Biblia y estudiamos, hermano, vamos entendiendo la revelación de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué te eligió? Y Santiago 2:5 te está dando una respuesta. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué fuimos elegidos? Para ser ricos en fe y para que heredemos todo lo que tiene en su reino. Amén. Pero que también le amemos. Amén. Aleluya. Preguntamos a veces, ¿amas a Dios? Y la congregación dice, amén. Pero no diezma, no ofrenda, no ve por la casa de Dios, no ayuda en el aseo del templo, pero dicen que aman a Dios. ¿Tú cómo demuestras que amas a Dios? Sirviéndole. Cuando le sirves de corazón. Tenemos que entender quién te eligió y qué componentes van en esta elección. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro capítulo 1 y versículo número 2. Te estoy dando versículos que hablan sobre elegir. Y dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es presciencia?
aquella capacidad que Dios tiene de ir más allá de lo que tú te imaginas. Tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento de Dios. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación. ¿Sabes para qué te eligió? Para que fueses apartado. Hermano, no sé cuántas veces te lo tenga que predicar. Tú no puedes estar celebrando todo lo que celebra México. ¿Por qué? Porque fuiste elegido para ser santificado. Aleluya. Santificación del Espíritu. Y luego dice, para obedecer. Fuiste elegido para que obedezcas a papá, para que obedezcas a Cristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate que la gracia se multiplica y la paz también. ¿Cómo, hermano? Cuando tú entiendes que en el conocimiento de Dios fuiste elegido para que estés caminando de manera separada, apartado del mundo. ¿Sabes que la iglesia cristiana no celebra Semana Santa? Porque Semana Santa es una celebración católica. No es una celebración cristiana. Y muchas iglesias en sus congregaciones tienen servicios en la Semana Santa, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso es una celebración que no está en la Biblia. Y así como esa, ¿cuántas cosas no celebra muchas iglesias? Hermano, ¿para qué fuimos elegidos? Para vivir en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate todo lo que fue escrito en la Biblia para que tú y yo lo entendiésemos y lo estemos viviendo, hermano. Entonces, ya te mostré 2 pasajes que hablan de elegir. Es bueno que tú los transcribas y le permitas a Dios que te hable en estos versículos. Escucha lo que Dios quiere de ti. No vayas como van todos los demás, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Tengo que salir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer acá. Hermano, ¿y lo que Dios te ha mandado? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cuidando tu santidad? ¿Estás cuidando tu salvación con temor y con temblor? Hay hermanos que solo viven para trabajar. Y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Pero, ¿qué crees? Cuando les pagan, su sueldo se desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, hermano, pastor, es que no ve los tiempos que estamos viviendo. Mira cuántas promesas hay en el reino de Dios. Dios habla de multiplicar lo que tú recibes. Dios habla de bendecir lo que tú recibes. Hermano, yo sigo viendo milagros. Sigo viendo milagros, hermano. ¿Por qué? Porque ponemos atención en lo que dice la palabra. Entonces, estamos hablando primero de elegir. ¿Entiendes para qué te eligió? Ve sacando todas las partes. Ah, me eligió para que lo ame. Me eligió para que sea heredero. Me eligió para que sea rico en fe. Me eligió ¿para qué, hermano? Para que viva de manera consagrada. No puedo estar celebrando todas las fiestas que celebra México. Hermano, y no estoy hablando de que cuando sea tu cumpleaños, porque mucha gente ha malentendido esto. Entonces no debo celebrar ni mi cumpleaños. Hermano, en tu cumpleaños tienes que dar gracias a Dios por otro año más de vida. ¿Y cómo no lo vas a celebrar? Hay celebraciones que se pueden hacer en Cristo Jesús, hermano, sin que las hagas como las hace el mundo. Siguiente diapositiva, hermano. La 5.
¿Para qué te eligió? Para que des fruto. ¿Qué es el fruto, hermano? Te estoy definiendo aquí para que puedas entender. El fruto es la evidencia de que eres verdadero hijo de Dios. El fruto es la evidencia. Tú siembras unas semillitas de limón y ¿qué esperas que haya como fruto? Limones. La gente que siembra lo que es el huesito del aguacate, ¿qué espera? Que surjan aguacates. Hermano, ¿estás en el reino de Dios? ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Qué fruto estás dando? Cada semana, cada día, cada año que Dios te permite vivir. ¿Qué es el fruto? Es la evidencia de que eres verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se evidencia o cómo se evidencia esto? ¿Cómo se ve el fruto? Vamos a la siguiente diapositiva. El fruto se va a manifestar, número 1, en tu manera de sentir, en tus sentimientos. A ver, vamos a preguntarnos. Cuando pasas por un problema, ¿cómo sientes? ¿Qué sientes? Cuando pasas por una enfermedad, ¿qué sientes? ¿Qué sentimientos hay ahí? Cuando pasas por una prueba, aflicción, ¿cuáles son tus sentimientos? Y yo te puedo preguntar, ¿de derrota? ¿De fracaso? Dios no te llamó a eso. Te puso en su reino para que des el fruto. Y el fruto se va a manifestar, número 1, en tu manera de sentir. 2, en tu manera de pensar. ¿Cómo estás pensando cuando pasas por una aflicción? ¿Piensas como el mundo? ¿O piensas como Cristo? Cristo pasó muchas situaciones, hermano. Cristo pasó muchas cosas, pero ¿cómo era su sentir? ¿Cómo era su pensar? Y número 3, el fruto se va a manifestar en tu manera de actuar. Pero ve viendo primero. Número 1 es el sentir. En la manera en que tú sientas, así vas a pensar. 2. Y en la manera en que tú pienses, así vas a actuar. ¿Qué crees? Esto se va dando una cosa tras otra. Este fruto, ¿de dónde viene? ¿De quién viene? Para eso fuiste elegido, para que des fruto en tu sentir, en tu pensar y en tu actuar. A ver, vamos a preguntarnos, cuando estás enojado, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Y cómo actúas? ¿Estamos aquí, amada iglesia? Te llamó Dios con un gran propósito. Y dice, te he puesto, te he plantado para que des fruto. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Y vamos a ver algunas porciones que nos van a ayudar a entender. Mateo 21, 19. Mateo 21, 19. Y aquí vamos a poner un ejemplo. El Señor Jesús iba con sus discípulos y de repente le dio hambre. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, puedo arrancar de esta higuera que se ve por ahí. A ver, tengo hambre, voy a agarrar, hermano. Y llega a la higuera y ¿qué encuentra? Que no hay fruto. No había fruto. Vamos a ver. Mateo 21, 19. Dice así la palabra.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Es decir, no había fruto. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermano, ponemos este ejemplo, o Dios puso este ejemplo en la Biblia, porque Jesucristo puede llegar en el momento que tú menos te lo imaginas y puede verificar si estás dando fruto. ¿Cuándo? En la prueba, en la aflicción, en la necesidad. Hermano, Jesús no te prometió que no ibas a tener pruebas. Jesús te dijo que ibas a tener aflicciones, pero que confiaras. Hermano, Dios lo que quiere es que haya fruto en tu manera de sentir, en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Marcos 4:8. Vamos a ver qué dice Marcos 4:8. Ve viendo los detalles en cada pasaje que te estoy dando. Deja que Dios te hable. Yo le ruego a Dios que te hable y que abra tus ojos y que abra tus oídos espirituales y que puedas recibir esta revelación. Pero otra parte cayó en buena tierra. Está hablando de la parábola del sembrador. Pero otra parte cayó en buena tierra. Ve los detalles de esta buena tierra. Y dio fruto. ¿Qué dice? Dio fruto. ¿Y qué dice? Brotó y creció. Fíjate los pasos que debe haber cuando tú recibes la palabra de Dios. Dios quiere que brote en tu manera de sentir, en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Dio fruto, pues brotó. Para que haya fruto, primero tiene que brotar. Después de brotar, crecer. Y luego dice, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por qué dice 30, 60 y a 100? Es de acuerdo a la estatura espiritual que vas adquiriendo cuando estás en Cristo Jesús. Cuando eres niño espiritual, tu fruto va a ser al 30. Cuando ya tienes más tiempo en el Evangelio, tu fruto puede ser a 60 y después a 100 por uno, porque ya creciste, hermano. Amén. Amén. Iglesia, Aleluya. ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué porcentaje estás dando de fruto ya? ¿Al 100, al 60 o al 30? Si tú me dices que al 30 y tienes 30 años en el Evangelio, déjame decirte que ya te quedaste enano. Y que algo no está bien en tu crecimiento. Amada iglesia, para eso son las pruebas. Para eso son las aflicciones. Porque Dios, Cristo, puede venir en el momento que tú menos te imagines a probar. Quiere ver qué fruto estás dando. ¿En qué área? En tu manera de sentir. ¿Cómo sientes? ¿Cómo piensas? Y cómo actúas. Juan 12. También vamos a Juan 12 y ve el versículo 24. Mira que debe ser necesario para que haya buen fruto. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quieres ver un ejemplo de esto? Vamos a volver a leer el pasaje.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, está hablando de tu vida, en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A ver, ¿quién cayó en tierra cuando iba camino a Damasco? Tienes que ver ejemplos. ¿Quién cayó en tierra? Lo tiró el Señor. ¿Con qué propósito lo tiró? Aquí dice, morir. Fíjate, ¿cuántas veces Dios tiene que derribarte de tus pensamientos para que caigas y mueras? ¿A qué tengo que morir? A la carne, a los pensamientos vanos, a los sentimientos que no son de Dios. ¿Cuántas veces seguimos guardando rencor por aquella persona que me dijo, por aquella persona que me hizo, por aquel que... Hermano, no has muerto a tu yo. No hemos muerto al yo, hermano. Caer en tierra significa Dios te quiere derribar. Así derribó a Saulo de Tarso. Hermano, podemos entender que iba en un caballo, podemos entender que iba caminando, podemos entender que iba en una carroza, no lo sabemos. Pero dice la Biblia que cuando se presentó la luz, él cayó en tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba provocando que Saulo muriera a su yo, a su intelecto, a su manera de sentir, de pensar y de actuar. Yo te hago la pregunta, ¿se logró? Anota Hechos 9, del 1 al 6, y te voy a dejar esa tarea para que tú estés leyendo cómo Dios derribó a Saulo de Tarso. ¿Con qué propósito? Necesitaba morir a su yo. ¿Tú ya moriste a tu yo? ¿Tú ya moriste a lo que sientes? ¿A lo que piensas? ¿Y a tu manera de actuar? ¿Sí? Hermano, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es morir? Renunciar a tu yo. Renunciar a tu manera de sentir, a tu manera de pensar y a tu manera de actuar. Tiene que cambiar, tiene que haber fruto de que Cristo está en ti. Hermano, no pueden pasar los años y tú puedes seguir siendo el mismo, la misma, hermano. El mismo enojón, el mismo berrinchudo, el mismo... No, hermano, porque ya estamos en Cristo. Ahora, si no, imagínate cuántas veces Dios tiene que estarte derribando para que caigas en tierra, a ver si así mueres a tu yo. ¿Cuántas veces Dios tiene que hacer esto para que en ti haya un entendimiento, hermano? En el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que tener muy claro, hermano, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. ¿A qué se refiere con el fruto? Es el sentir como Cristo siente. ¿Y dónde podemos encontrar esta referencia, amado hermano? Bueno, ahorita vamos a ir viendo. Juan 15, 5. Vamos a ver qué dice Juan 15, 5. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, ¿sabes? Aquí está la clave. Permanecer. ¿En qué permaneces? ¿En tu yo o en Cristo? El que permanece en mí y yo en él, es decir, ¿estás dejando que Cristo trabaje contigo? Este lleva mucho fruto.
porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. A ver, ¿cuál es la palabra clave? En Juan 15, 5. Permanecer. ¿Para qué? Para que lleves mucho fruto. ¿Qué es permanecer? Permitirle a Dios que la obra que está haciendo en ti pueda verse el reflejo de Cristo en tu vida. Hermano, ¿para qué crees que Dios te pone con gente difícil? ¿Para qué crees que Dios te permite un trabajo que no es fácil? Hermanos, porque Dios está desarrollando la vida de Cristo en ti. En ti. Pero tiene que morir el yo para que Cristo pueda levantarse. Y aquí te está diciendo, no puedes vivir separado de mí. No, tienes que estar en mí, en mi presencia, en mi amor, en mi gracia, en todo lo que yo tengo para ti día a día. Ahora entiendes por qué comenzamos la enseñanza diciendo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Hermano, ¿y cómo sabemos cuál es el sentir? Cuando amamos como Cristo ama. Cuando, fíjate, amor, gozo, cuando se mantiene el gozo del Señor, aunque haya pruebas. Y gozo no quiere decir que te estés carcajeando. Ja, 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 ja. Eso no es gozo, eso es risa. El gozo es aquel estado de paz interna cuando tú estás pasando por problemas difíciles y te gozas en Cristo porque sabes que Dios está contigo. Ese es el gozo. Hermano, amor, gozo y paz tiene que ver con el sentir de Cristo. Acuérdate que la paz no significa que no tengas problemas. Es que puede haber problemas, pero puede haber una sensación, hermano, de tranquilidad y de reposo, porque sabes que Dios está actuando a tu favor. Paz. El sentir tiene que ver con las primeras 3 palabras que viene en Gálatas, capítulo 5 y versículo 21. Amor, gozo y paz. Sería bueno, yo te puse las diapositivas y tú abajo estés escribiendo, esto tiene que ver con el amor. El sentir es cómo amo. El sentir es si me gozo o me enojo con facilidad. ¿Tú qué dices? Y si permanezco en la paz de Dios. Amén. El pensar. Hermano, ¿cómo piensas? Para eso fuiste elegido. Para sentir, pensar y actuar como Cristo. El pensar es como Cristo. Hermano, ¿y con qué tiene que ver? Ya dijimos que las primeras fueron amor, gozo, paz. Las estoy escribiendo. ¿Qué sigue? Paciencia. ¿Cómo desarrolla Dios la paciencia? A ver, ¿cómo desarrolla Dios tu paciencia? Cuando te hace esperar. ¿Por qué Dios te hace esperar en una respuesta? Tienes que meditar. Dios, para desarrollar paciencia, tienes que haber desarrollado ya amor, gozo y paz. Ahora, no es que tú elijas cuál vas a desarrollar, no, es un conjunto de 9 manifestaciones del fruto. Hermanos, fíjate, el pensar de Cristo tiene que ver con paciencia, benignidad, estoy escribiendo, ¿cuál sigue? Bondad. Pero Dios primero desarrolla paciencia, porque
te hace esperar en una respuesta que le estás solicitando a Dios. Mira, cuando yo era maestro, empecé a trabajar y no tenía yo plaza. Y tuvieron que pasar 7 años para que Dios me diera la plaza. ¿Sabes qué hizo Dios? Me hizo esperar en Él. Pero ¿cómo y qué debía yo cuidar? ¿Sabes? Yo estaba trabajando en la colonia Buenos Aires, allá por el centro médico, muy lejos de mi casa. Yo me hacía 2 horas para llegar a mi trabajo. Y me salía muy temprano, hermano. Pero Dios me hizo esperar 7 años. Pero yo, antes de los 7 años, yo ya le había pedido mi plaza. Y Dios me dio la plaza. Pero ¿sabes qué desarrolla? Paciencia. Es la capacidad de Dios de saber enfrentar las situaciones, fíjate, con amor, con gozo, con paz, para que se desarrolle paciencia. ¿Me entiendes? En el año 85 vino el terremoto, a nosotros se nos cae la escuela, y fíjate, todavía no tenía yo la plaza, y muchos maestros, ¡fum!, se fueron de ahí. Fíjate las condiciones. Se cae nuestra escuela, nos ubican en otra escuela, nos ponen aulas prefabricadas. Imagínate en los días de calor. Era tremendo el calor. En los días de frío era tremendo el frío. Llegaron plagas de ratones. Llegaron plagas de chinches. Imagínate, hermano. ¿Y eran bonitas las condiciones? No. Cuando llegaba a llover, se nos inundaban los salones. Hermanos, ¿qué desarrolla Dios en ti? Paciencia. Pero va a desarrollar paciencia, fíjate, con el sentir de Cristo, amor, gozo y paz. Para que pueda desarrollar paciencia, hermano, es la capacidad de Dios de mantenerte, fíjate, a pesar de la prueba. No cambia tu amor, no cambia tu gozo, no cambia tu paz. Y hermano, 2 años para que nos reconstruyeran la escuela, casi 3. Y cuando nos entregan la escuela, una escuela preciosa, una escuela muy bonita. Unos salones, hermano, que como nunca habíamos tenido. Los primeros salones que teníamos eran oscuros, porque era una escuela vieja. Pero cuando nos construyen, teníamos ventanales de un lado y ventanales del otro. Una iluminación tan bonita. Amada iglesia, ¿qué fruto está esperando Dios en ti? ¿Qué le has pedido y no te ha contestado? Pero ¿cómo estás sintiendo? Porque ahora está desarrollando tu pensar. Paciencia. ¿Sabes por qué desarrolla paciencia? Para que aprendas benignidad, aprendas a ser buena gente con los demás. Por eso tiene que ver cómo piensas. Y en la bondad, ¿qué tan bondadoso eres? ¿Qué tan bueno estás dejando que el fruto de Cristo en el pensar esté actuando en ti? Paciencia, benignidad. Dios es benigno, hermano. ¿Tú le has fallado a Dios? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Y acaso Dios está con los brazos cruzados y te está tronando los dedos? No, Él es benigno. Él está esperando que tú regreses. Amada iglesia, fíjate lo que Dios desarrolla y para eso te eligió. Porque quiere
hermano, que haya fruto en tu vida, en tu manera de sentir, ahora en tu manera de pensar. El pensar tiene que ver con la paciencia, con la benignidad, con la bondad. 3 cosas. Sería muy bueno que tú buscaras estas definiciones. ¿Qué es amor? ¿Qué es gozo? ¿Qué es paz? ¿Qué es paciencia? ¿Qué es benignidad? ¿Y qué es bondad? Pero te voy a decir que amor, no encuentres la definición que tiene en el diccionario. Porque amor en cuanto a esto se refiere a la capacidad de amar como Cristo ama. ¿Cuánto te amó Dios, que dio su vida por ti? Eso es amar. Cuando das todo por Cristo. Cuando estás dispuesto a darle a Cristo lo que Él te da. En una iglesia donde trabajé, ¿qué crees? Ahí sí tenía sueldo. Y una quincena, estando en oración, Dios me dijo, Edwin, lo que vas a recibir de quincena, quiero que lo des todo das tu diezmo, pero todo lo que quede lo das como ofrenda. Y hermano, ay, ¿qué crees? Me llamaron para darme mi sueldo en un sobre, hermano, y entonces saqué el diezmo y fui y lo deposité en el alfolí, y todo lo demás que me habían dado, dije, Señor, tú me lo pediste, aquí está, te lo doy con mucho amor. Hermano, era toda mi quincena. Hermano, ¿qué crees? Lo fui y lo deposité también. Y yo estaba tan feliz porque dije, tú me lo pediste, Señor, tú te encargaste. Hermano, ¿cómo le das tú a Cristo? Eso es amor. El amor tiene que ver con la capacidad de dar como da Cristo. Pero bueno, estamos hablando del pensar, que tiene que ver con la paciencia, con la benignidad y con la bondad. Hermano, ¿y el actuar de Cristo con qué tiene que ver? Con fe, con mansedumbre y templanza. ¿Qué es la fe? Acuérdate, fuiste elegido para dar fruto. Estas 9 manifestaciones, muchas otras iglesias están enseñando mal. Piensan que son frutos del Espíritu. No es el fruto del Espíritu, es el fruto de Cristo que está viviendo y morando en tu interior. Es Cristo desarrollándose en ti y se va a manifestar en 9 maneras. Amor, gozo y paz con el sentir. Paciencia, benignidad y bondad con el pensar. Y fe, mansedumbre y templanza con el actuar. A ver, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos con fe o con miedo? Los que tienen miedo no diezman, porque no tienen fe. No me va a alcanzar mi sueldo, entonces tengo miedo, no diezmo. Ya no estás actuando con fe. Al no tener fe, estás actuando sin Cristo, separado de Cristo. No estás permaneciendo en Cristo. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es la capacidad de ser manso. ¿Qué es manso? Inofensivo. Así como Cristo no ofendió. Oye, ¿cuántas veces tus actitudes ofenden a otros? Entonces ya no estamos actuando con mansedumbre. Fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es templanza, hermano? Es cuando tu carácter
manifiesta un temple, que no te vas ni para este extremo ni para el otro. Tu carácter es un carácter balanceado, como el de Cristo. ¿Y cuántos ejemplos podemos encontrar en la Biblia? Un día llegaron los fariseos con Jesús porque habían encontrado a una mujer en el mismo acto del adulterio. Y estos fariseos, ¿qué crees? Llevaban dos intenciones. Una, matar a esta mujer, y dos, ver cómo actuaba Cristo. ¿Y qué crees? Cuando ellos estaban, oye, y tú que eres maestro, a ver, ¿qué decisión tomarías, verdad? ¿Y cómo crees que estaba Cristo? Tan templado. Dice que se agachó y estaba escribiendo en la tierra. Se levanta y les dice, muy bien, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y volvió y siguió a la tierra a escribir. Se vuelve a levantar y busca y ya no hay nadie. Y le dice a la mujer, oye, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie, Señor. ¿Ninguno te condenó? Pues ni yo te condeno. Hermano, Cristo no vino a condenar. Cristo vino a darte libertad. Hermano, el fruto que Cristo está esperando de ti es en tu manera de sentir amor, gozo, paz. En tu manera de pensar paciencia, benignidad y bondad. Y en tu manera de actuar con fe. El que actúa con fe obedece. El que no actúa con fe no obedece. Hermano, el que actúa con mansedumbre es dócil, se somete. Cristo se sometió. Cristo fue dócil. Y por último, iglesia, templanza. ¿Qué es templanza? La capacidad que viene de Dios cuando tú dejas que Cristo esté desarrollando ese carácter en ti. Templado. Templanza. Porque, ¿sabes cómo templan algunos metales? Los tienen que meter al fuego. ¿Sabes cómo templan algunos cristales? Los tienen que meter al fuego. Y por eso le llaman cristal templado. Porque están sometidos a altas temperaturas. Hermano, cada prueba, cada circunstancia, cada situación, ahí Cristo está contigo. Y está esperando que tú des el fruto. ¿En qué áreas? En el sentir, cómo sientes. En el pensar, cómo piensas. Y en tu actuar. Todos los días va a haber pruebas. Todos los días puedes que te encuentres con aflicciones, pero eso no quiere decir que vas a decir, ay, entiéndanme, por eso estoy pasando. No, es que las estás pasando porque Dios está esperando algo de ti. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Vamos ahora al la última diapositiva. Y vamos a hablar de pedir, hermano. 3 cosas que se encierran en este pedir. 1, todo lo que tú pidas, todo. Tú puedes preguntarte, ¿todo, Señor? ¿Puedo pedir un carro? ¿Puedo pedir una casa? ¿Puedo pedir? Hermano, dice la palabra todo. Pero ahorita vamos a encontrar textos que cuando tú estás en Cristo no vas a pedir para tus deleites. Vas a pedir con mesura. Y claro que Dios te puede dar un carro. Y claro que Dios te puede dar una casa. Y claro que Dios te puede dar un trabajo de excelencia. Sí te lo puede dar. Hermano, número 2. ¿Cómo debes de pedir? En el nombre de Jesús. Hay algo que debo corregirles a muchos en la iglesia porque siempre que oran, no oran en el nombre de Jesús.
debemos orar pidiendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es la naturaleza que ya tenemos dentro de nosotros. Amén. Y número 3, fíjate lo que va a pedir, lo que va a pasar cuando tú pides. El papá te va a dar lo que tú pidas en el nombre de Cristo. Pero estás dando fruto. Acuérdate que el pedir está ligado con el fruto que estás dando. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Papá te lo va a dar. Fíjate la garantía que te está dando Cristo. Vamos a ver rápido porciones en la Biblia. Juan 14, 13, para que entiendas lo que es pedir. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, cuando tú pidas algo, el propósito es que Dios sea glorificado. Sí, hermano. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no puede faltar la palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Te vuelvo a preguntar, ¿todo? Señor, ¿te puedo pedir un viaje para unas vacaciones? Hermano, yo te aseguro que sí. Pero también tienes que cuidar que tú estás dando el fruto que Dios quiere. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice la Biblia? Os será hecho. No está diciendo, voy a ver si te lo concedo, voy a ver si te lo doy. No. Tienes que ir entendiendo cómo se debe de pedir. Efesios 3:20. Por eso es importante estudiar la Biblia. Hermano, cada pasaje que te estoy dando en esta noche, transcríbelo y dile al Señor, háblame papá, háblame mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Revélame lo que quieres hablarme en estos pasajes. Efesios 3:20 y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿puede hacer todo? Claro que puede. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto le estamos pidiendo sanidad? Pues Él va a ser mucho más abundante de lo que tú pides y entiendes. Así es Dios, esta es la capacidad de Dios de dar. Pero no se te olvide, fuiste elegido con un gran propósito. Dar fruto, el fruto de Cristo en ti. No se te olvide. Si tú eres de los que falta a la iglesia con mucha frecuencia, cuidado, porque no estás dando el fruto correctamente. Hay que permanecer. Si tú eres de los que no se congrega, cuidado, tienes que congregarte. Porque estás faltando a mandamientos del Señor. Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides y entiendes. Santiago 1:5. ¿Te hace falta sabiduría? A mí sí, y mucha. ¿A ti? Amén. Fíjate lo que dice la Biblia, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. No te va a decir, ¿por qué me estás pidiendo sabiduría? No. Leyendo y estudiando encontré que ¿sabes quién pide sabiduría? El que es sabio. El que no es sabio no pide sabiduría. Y estamos hablando de la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice la Biblia? Y le será dado. 4:3 de Santiago. Ahí mismo en el libro de Santiago, ahora vamos al capítulo 4 y versículo número 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Cuando yo leo esta porción, yo digo, es que a veces no sabemos pedir, hermano. Y mira cómo termina diciendo, ¿para gastar? ¿En dónde? ¿O en qué? Hermano, en lo que le gusta a la carne. En el nombre de Jesús. Debemos de pedir. Y para eso tenemos las lenguas. Para que antes de que pidas algo, primero ores en lenguas, para que venga la sabiduría de Dios y te ayude a saber cómo pedir. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan 3, 22. Tarea, tienes que transcribir todos estos versículos y deja que Dios te hable. Hermanos, cuando viene una enseñanza tiene que haber un fruto de la enseñanza. ¿Cuánto de lo que recibes tú estás practicando? ¿Cuánto de lo que recibes vas con Dios y le dices, Señor, examíname? Señor, aquí está mi corazón. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, ¿qué dice? La recibiremos de Él. Aleluya. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aleluya. Un día llega una hermana, hace mucho tiempo, cuando empezaba la iglesia, y me dice, pastor, le quiero decir algo, porque yo estaba predicando. Y cuando estaba predicando yo vi que ella empezó a llorar y yo dije, ¿por qué estará llorando la hermana? Y al final me dice, pastor, es que parece que usted sabe lo que hice hoy. Pues, ¿qué hizo, hermana? Iba en el tianguis, hermanos, y llevaba a su nietecito y ella tenía necesidad de unos vasos. Y llevaba a su nieto en la carriola, hermano, y en la carriola abajo tenía su canastilla. Y entonces ella dijo, Padre, tú sabes que tengo necesidad de estos vasos, pero no se los pidió a Dios, se los robó. Dice que volteó a ver y que le dijo, Padre, tú sabes que tengo necesidad de estos vasos. Volteó a ver que nadie la viera, ni el que estaba despachando, y tomó los vasos y los echó abajo de la canastilla. Y dice, y usted no sabía, y usted hoy predicó que si hacemos algo desagradable a Dios, hermana, yo no sabía, pero el Señor sí. Hermano, todo lo que tú haces es agradable a Dios. ¿Le agradas a Dios con lo que sientes, con lo que piensas y cómo actúas? Hoy pregúntale a Dios, ¿te agrada mi manera de sentir, de pensar y de actuar, mi Señor? Porque este pasaje nos está diciendo que Dios quiere contestar nuestras oraciones, ¿o no, hermanos? ¿Estamos aquí, iglesia? Primera de Juan 3:22, como dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No es bueno hacer trampas, hermano. Cuidado con las trampas, porque eso no agrada a Dios. Cuidado, hermano. Esta hermana decía, Dios sabe que tenía necesidad, sí, pero lo que hizo fue robar. Y eso no agrada a Dios. Porque uno de los mandamientos dice, no robarás. Primera de Juan 5, ahí mismo,
y versículo 14. 5:14. Primera de Juan 5:14. Y con este estamos terminando. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, ¿sabes que cuando tú entiendes para qué te eligió Dios, entonces aprendes a tener una vida de confianza en Él y sabes pedir conforme a su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está en la Biblia. Hermano, para eso fuiste elegido, para dar un fruto que permanezca, y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, Dios te lo pueda conceder. A ver, ¿qué le quieres pedir hoy? Aprovéchate, iglesia. ¿Qué le quieres pedir hoy? ¿Cuántas peticiones tienes? Pero asegúrate en Cristo Jesús que estás dando el fruto que Él quiere. En tu manera de sentir, en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Y no tengas miedo. Ahora, hermano, ninguno de nosotros es perfecto. Estamos camino a la perfección. ¿Sabes cuál es la perfección? Cuando nos parezcamos ya más a Cristo. Pero como todavía no nos parecemos, tenemos que trabajar, hermano, en esto. En el nombre de Jesús. Pero no dudes. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Yo el otro día le pedí arterias nuevas y un corazón nuevo. Le dije, ¿te puedo pedir un corazón como de niño, Señor, o de joven? Que sea nuevo, Señor. Hermano, tú le puedes pedir a Dios, pero estás haciendo lo agradable delante de sus ojos. A ver, anímate. ¿Qué le quieres pedir hoy a Dios? Hazlo de manera personal, porque Dios escucha tus oraciones. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Aquí está tu pueblo con las manos levantadas, Señor, creyendo y teniendo confianza en ti, de que tú puedes conceder las peticiones de su corazón. Sí, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas obrando mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, Señor. Pero Dios, también que nos des sabiduría para que podamos estar dando el fruto que tú estás esperando de nosotros, Señor. Para que podamos sentir en el amor, en el gozo y en la paz de Cristo. Para que podamos pensar con paciencia, con benignidad y con bondad en Cristo. Y para que podamos actuar en fe, en mansedumbre y en templanza. Dios, yo te ruego que toda petición que está haciendo tu pueblo en el nombre de Cristo, yo sé que tú ya la tienes. Yo te ruego, Señor, que cada petición tenga su respuesta en Cristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te voy a enviar las diapositivas. Solo voy a aumentarle algo ahorita, le voy a hacer una corrección y te lo envío, para que puedas tener cómo es que esto quiere Dios de ti. Te quiero avisar que a partir de la próxima semana voy a estar ministrando jueves a matrimonios. Voy a estar dando enseñanzas a matrimonios. Así es que, por favor, matrimonios, estén listos. Todos podemos escuchar lo que va a venir.
Vamos a recibir principios de cómo se debe de vivir en el diseño de Dios, hermanos. Entonces, la próxima semana, si el Señor quiere, empezaré a ministrar sobre matrimonio. Lolita va a estar enseñando sobre proverbios y vamos a estar alternando unos jueves ella, un jueves yo, etcétera, como Dios lo vaya permitiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Por favor, cuídense. Viene una oleada de contagios en el mes de abril y en el mes de mayo. Y fíjense cómo está siendo la estrategia del diablo. El diablo está ahora afectando a los niños. Los niños son los que están recibiendo el virus el nuevo virus, hermano. Se le llama, se escribe sincicial, pero es sincicial, hermano. Es el virus que está atacando a niños y del niño pasa a los adultos mayores. No está afectando a jóvenes ni a gente madura, a los adultos mayores. Hermano, fíjate la estrategia del diablo. Enferma a los niños, pero si encontramos padres que cuidan a sus hijos, los niños no se van a enfermar. Todo esto lo voy a estar enseñando las próximas semanas. Amada iglesia, fuiste elegido con un gran propósito. Ya lo miraste con los pasajes. Toma decisiones. Nos vemos el domingo, con el favor de Dios, en el culto presencial, en la casa de Dios. Dios les bendiga.